Bueno, les doy la bienvenida a las que están acá, a los que después vean. Gracias por venir. Y hoy vamos a trabajar sobre la nutrición y con respecto a eso, sobre el aparato digestivo, particularmente sobre el metabolismo que está relacionado con la nutrición, pero no es lo único relacionado con la nutrición. Después, cuando hablemos un poquito después de la práctica, voy a explicar un par de cosas con respecto a eso. Pero ahora lo que sí les quiero decir para la práctica es que algunas de las técnicas que vamos a hacer tienen muchas contraindicaciones. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? No son adecuadas para todo el mundo. Si bien las contraindicaciones que voy a decir ahora son muy generales. ¿Qué quiero decir con esto? Que inclusive con esas contraindicaciones, haciéndolo bien y en determinadas condiciones, personas con estas patologías lo pueden llegar a hacer igual, pero necesitan que alguien individualmente las acompañe, que sea un experto en esto. ¿Se entiende? Entonces, para los que vean este video y lo encuentren por ahí, por favor, si tienen algunas de estas patologías que voy a decir, porque necesitan ser acompañados y asesorados individualmente para hacerlo. Entonces, ¿cuáles serían los problemas por los cuales no deberíamos hacer estas técnicas? Si tenemos cualquier problema, cualquier alteración del aparato digestivo, desde tengo hinchado un poco la panza, ese día no, por favor, hasta tengo gastritis o tengo cualquier otra cosa así, no lo hagan. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, eh, acá hay una persona que tiene una sensibilidad en este momento en el aparato digestivo y ya le estoy diciendo varias de las prácticas, miralas, pero no las hagas ahora, ¿sí? Fíjate cómo son, pero no las hagas ahora porque no estaría bueno en este momento. Eh, si tenemos, quiero decir, el aparato digestivo es si tengo un ataque de hígado, tengo algo en los intestinos, si tengo algo en el estómago, si tengo cualquier tipo de sensibilidad, inflamación, etcétera, etcétera. Como digo, para alguna de esas cosas que son más leves, estas técnicas ayudan, pero no quiero explicar eso porque es muy delicado en qué momento, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, otras cuestiones, reflujo, por ejemplo, tampoco, ¿sí? Problemas menstruales, de nuevo, estas técnicas pueden ser muy beneficiosas, pero en algunos casos sí y en algunos casos no. Entonces tendríamos que analizar patología por patología, ver un montón de cosas que están pasando, etcétera, etcétera, para ver si aplicarlo o no. ¿Sí? Entonces, de base, no. Problemas cardíacos, no. Problemas de hipertensión, no. ¿Sí? Y lo que quiero decirles, vuelvo a decir lo mismo, con un montón de alumnos con todos estos problemas, yo he hecho estas técnicas y ha resultado re positivo, pero necesitamos hacerlo individual. ¿Está bien? Otro problema que parece un poco menor es problemas en el piso pélvico, como prolapsos o este tipo de cuestiones que son musculares, supuestamente, no son del todo musculares, tampoco, porque pueden estas técnicas no bien hechas afectar los prolapsos y un montón de problemas en el piso pélvico. Entonces, es delicado esto, ¿sí? Son técnicas difíciles de hacer para muchas personas, pero igualmente, como tienen tantos beneficios, si las haces bien y te ayudan a llegar a edades avanzadas con un muy buen metabolismo, porque como sabemos todos, los que tenemos más de 40
medida que vamos envejeciendo, el metabolismo se va apagando y necesitamos hacer algunas cosas como para que se levante un poco el sistema. Eh, por supuesto que estas técnicas no son necesarias si tenés 20 años, ¿sí? La frecuencia con la que vas a tener que hacerla es muy poca. Cuando, como digo, cuando vamos siendo cada vez más grandes son mucho más importantes. Pero está buenísimo, como me pasó a mí, aprenderlas a los 20 años y tenerlas muy claras, hacerlas, poder hacerlas dormido para después usarlas todo el resto de la vida. Dicho esto, espero no haberme olvidado de nada, pero seguramente si no después me voy a acordar. Dicho esto, ahora vamos a hacer la práctica y lo que es muy importante entender que las prácticas específicas para el aumento del fuego gástrico, como se dice en los textos de yoga y el, la estimulación del metabolismo, yo siempre las hago en el contexto del sistema nervioso. Entonces, tenemos que entender que estas prácticas no son solo para estimular el sistema nervioso, sino que producen una estimulación en el sistema digestivo, quiero decir, producen una estimulación en el sistema nervioso muy fuerte. Entonces, hay personas que con distintas desregulaciones en el sistema nervioso entienden que esto es digestivo y lo usan indiscriminadamente. Y es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Si yo estoy un poco deprimida y hago alguna de estas técnicas, voy a sentir que me van a levantar el ánimo, porque tengo de repente una activación que no estoy sintiendo si estoy como con el sistema nervioso muy, muy apático, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero no es el curso de tratamiento correcto para la depresión. Si bien se puede usar esto, como digo, tiene que tener todo un trabajo integrado. Entonces, no. No entiendan que las técnicas o las prácticas son como medicamentos que uno toma para diferentes enfermedades. No es así, sino que uno tiene que tener una práctica integrada que entienda todo lo que me está pasando. Por eso las prácticas son individuales. Más allá que hagamos clases grupales y bla, 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 para aprender las técnicas, después nuestra práctica es individual y tiene que estar ajustada a lo que cada uno de nosotros necesitamos, porque si no pueden ser peligrosas. Estas técnicas son tan útiles porque no son inocuas, de ninguna manera. Son muy fuertes. Entonces hay que hacerlas con cuidado y responsabilidad y usarlas en los contextos que realmente nos hacen bien. ¿Sí? Dicho esto, hace 20 y pico de años que vengo haciendo esto y lo único que obtengo de estas prácticas son beneficios. Nunca tuve ningún tipo de perjuicio. Bien hecho, es fantástico. ¿Sí? Entonces, hablando de esto del contexto, vamos a empezar la práctica de hoy haciendo todo un trabajo que ya lo hice en todos los talleres estos para regular el sistema nervioso, para que eso nos ayude también a darnos cuenta la activación que producen las técnicas metabólicas. ¿Sí? Entonces, pueden sentarse, pueden acostarse, cada uno como quiera, en una posición cómoda, y vamos a empezar a tratar de tomar contacto con el cuerpo, simplemente sintiendo la cabeza, la cara. No necesito muchos detalles de lo que siento, solo conectarme un poquito, suavemente, sentir lo que ocurre en el cuello, lo que sientan en los hombros, en el pecho, en la espalda,
en los brazos, los antebrazos, las manos, los dedos, en el abdomen, en la zona lumbar, en los glúteos, en toda la pelvis, en los muslos, las piernas, los pies, los dedos de los pies. Es una primera conexión con el cuerpo que nos permite notar algunas cosas y está bien lo que noten. Y desde los pies vamos a volver a recorrer el cuerpo hacia arriba y observar si en los pies, en las piernas, en los muslos sentimos alguna sensación desagradable. ¿Sí? Llámese sensaciones desagradables todo lo que no sea agradable, dolor, molestia, ardor, pinchazos. Inclusive puede ser muy desagradable no sentir cierta zona, ¿sí? Los lugares donde no se siente nada. Fíjense en la pelvis, observen en todo el espacio abdominal. A veces no llegamos a sentir dolor en algunas zonas, pero sentimos distintos tipos y grados de molestias. ¿Sí? Y esos son señales de alarma que está enviando el sistema nervioso para decirnos, che, te tenés que ocupar de esto. Fíjate, a ver. Sientan en el tórax, fíjense en las manos, en los antebrazos, en los brazos, en los hombros, el cuello, la cabeza, la cara. Esto siempre bastante rápido, ¿sí? Y vamos a volver a recorrer el cuerpo, pero esta vez vamos a tratar de sentir sensaciones agradables. De nuevo, las sensaciones agradables tienen muchos grados de intensidad, ¿sí? Entonces, todo lo que no es desagradable a los fines de este ejercicio es agradable. Entonces, siento lo agradable que note en mi cara, lo agradable que note en mi cabeza, lo agradable que note en mi cuello. Nótenlo un poquito, quédense unos segundos con esas sensaciones, con una en particular que les guste. Es importante aprender a guiar la atención nosotros mismos a través de las sensaciones agradables. Y fíjense que cuando se quedan unos segundos con una determinada sensación agradable, van a sentir una respuesta de relajación del sistema nervioso, que puede sentirse como simplemente que algo se afloja en el cuerpo, puede sentirse un cambio en la respiración, pueden sentir ganas de bostezar, suspiros. Hay otras muchas más señales, pero por ahí quédense con esas. Y fíjense, cuando ya sintieron esa señal de relajación, si pueden ir a otra zona, por ejemplo el tórax, y fijarse si ahí otra vez eligen alguna sensación agradable en el pecho, en la espalda, en un hombro o donde sea, y se quedan unos segundos sintiéndola y vuelven a percibir esa señal de relajación. Esto es muy importante, este ejercicio tan simple es súper importante. ¿Para qué? Para que empezamos a detectar que cuando nuestra atención está con sensaciones agradables en el cuerpo, el sistema nervioso tiene un cierto tipo de respuesta y si nosotros hacemos lo contrario, va a haber otro tipo de respuesta muy diferente, respuestas de activación simpática. Luego sientan en el abdomen, a ver si encuentran algo. Y pueden ir así por orden, digámoslo así, o pueden ir saltando de un lado al otro y buscando en los pies, en la rodilla, en donde llame la atención, en las manos o cualquier lado. Esas sensaciones agradables que
las hagan sentir esa respuesta. ¿Sí? Al viajar por el cuerpo a través de las sensaciones agradables, después de un ratito, van a empezar a sentir mucho bienestar. Y lo que quiero que entiendan es que ese bienestar ya estaba ahí. Simplemente estaban prestando atención a otra cosa. Por eso no lo sentían tan presente. Por supuesto, prestando la atención, estamos intensificando y aumentando esas sensaciones. Y hay otra forma de aumentarlo todavía más, que es muy importante entenderla también y poder practicarla, ¿sí? Porque esto sirve un montón cuando estamos en situaciones desafiantes, si lo hacemos justamente cuando no estamos en situaciones desafiantes, por ejemplo ahora. Entonces, cómo hago para aumentar la intensidad de una sensación desde lo perceptivo? Simplemente me entusiasmo con eso. Entonces, yo siento una sensación agradable, me quedo unos momentos con esa sensación, traigo la sonrisa, ¿sí? Siento como el sistema nervioso responde a eso y se afloja, o respiro más profundo, siento liviandad, apertura, espaciosidad en el cuerpo, un montón de señales de activación parasimpática. Y cuando siento eso, me entusiasmo, digo, ah, qué lindo, ¿sí? Inclusive me lo puedo verbalizar mentalmente, qué bien que me siento muy segura, qué hermoso este bienestar. Si quieren hablarse, pueden hacerlo, al principio sirve un montón. Inclusive decirse cosas como, ay, estoy a salvo, estoy bien, todo está bien. Cualquiera de esas que surja, buenísimo, déjense llevar ahí. Y después de que lo practiquen un tiempo, se van a dar cuenta que no necesitan decirse nada, simplemente es una actitud. Simplemente es una actitud de entusiasmo con ese bienestar. Entonces, una vez que recorrieron el cuerpo un ratito, vamos a observar la respiración y de nuevo vamos a intentar buscar las sensaciones que para nosotros son agradables en relación a la respiración. ¿Sí? Puede ser que para algunas personas todas las sensaciones de la respiración se vivencien como agradables y para otras personas no, puede ser que ninguna. Y en el medio están la mayoría que algunas sí y otros no. Entonces, fíjense cuáles son esas sensaciones agradables y si alguna de las personas que practica esto en algún momento siente que ninguna sensación de la respiración es agradable, lo que hacen es seguir con el cuerpo y no le presten atención a la respiración. ¿Sí? Muy importante. No ir a lugares donde esta sensación agradable se disuelva, esta sensación de bienestar. Pero si siento que la respiración en algunos aspectos es muy agradable, de nuevo me quedo con esa sensación agradable, sea el movimiento del cuerpo, el movimiento de los pulmones, la entrada y la salida del aire, cualquier aspecto de la respiración, no importa cuál, el que a mí me gusta, y me entusiasmo otra vez con esa sensación y permito que aparezcan esas señales de relajación. En el caso de la respiración en específico, lo que va a pasar muy naturalmente, si pueden seguir estos pasos, es que van a empezar a respirar más lento sin proponérselo. Y si ustedes pueden observar, va a haber un cambio y el cuerpo va a empezar a moverse más lentamente para respirar y en esa lentitud el movimiento va a parecer más amplio en algunas zonas o en muchas zonas. Depende cómo esté funcionando la respiración, digamos, todos los días. Entonces siento esa sensación de la respiración más lenta. Eso va a producir cambios en la oxigenación. No son cambios gigantescos, pero son re importantes.
y voy a empezar a sentir, si ya no lo sentía, mucho más liviandad en el cuerpo después de 30 respiraciones. A veces algunas personas lo sienten a las 15, otras personas a las 5 respiraciones ya sienten mucha liviandad y eso tiene que ver con cuanto más lo practicas. También se puede sentir espaciosidad, una sensación de calma en la mente, simplemente por respirar apenas, ¿eh? Es apenas un poquito más lento. Estamos hablando de que ustedes normalmente respiran 4-4, por ahí la respiración es 5-5 ahora, nada más, es un segundo más. Y eso es un montón. Y para el sistema nervioso es una bendición. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer ahora, cuando sentimos que esa respiración va lenta y sentimos todas estas señales, esto es muy importante, llegar hasta acá, llegar hasta esta experiencia. A veces voy a tardar más tiempo, hay días que voy a tardar menos tiempo, pero trato de ir encontrando el camino para llegar a esa experiencia. Al repetirla, 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 se vuelve muy fácil. ¿Qué vamos a hacer entonces con esta respiración lenta y toda esta sensación relajada en el cuerpo? Vamos a empezar a mover suavemente la columna. ¿De qué forma? Redondeando un poquito la columna hacia atrás, ¿sí? Como si sacáramos el lomo hacia atrás, como cuando los gatos se erizan, ¿sí? Y después tratando de abrir un poquito la zona anterior del cuerpo. Lo que yo pueda. La verdad es que no importa si es mucho o poco, nada. ¿Qué es lo importante acá? Otra vez que se sienta lindo el movimiento. Entonces, si a ustedes les hace doler, muévanse menos, por favor, porque la idea acá no es trabajar el movimiento de la columna o intentar hacer determinado movimiento, sino seguir teniendo sensaciones agradables mientras nos movemos. Entonces, van a ver que cuando mueven la columna en una dirección o mueven la columna en otra dirección, la respiración se va a ajustar naturalmente a ese movimiento. Y esto lo estamos haciendo para que nos permita con más facilidad hacer el resto de las técnicas que vamos a hacer. Entonces me muevo blandito, flojito, hasta donde puedo. Si lo hago con suavidad y respeto, el cuerpo me va a permitir cada vez más movimiento, sin dolor, sin molestia, sin forzar nada, sin apretar. Todo esto lo vamos a ver en el próximo taller con respecto al movimiento. Y después lo que vamos a intentar es mover un poquito la columna hacia un costado, que es como abrir de un lado y cerrar un poquito del otro, y hacia el otro costado, ¿sí? Siempre siguiendo un ritmo que me quede cómodo. Puedo ir muy lento porque hoy me queda muy lento, me queda cómodo, puedo ir más rápido, no pasa nada, pero observen las señales, ¿sí? Si empiezan a bostezar y a lagrimear y qué sé yo, va bien. Entonces sientan las costillas, el espacio entre las costillas y la pelvis, que se abre un poquito de cada lado. ¿Sí? Háganlo todo el tiempo que se sienta cómodo, que se sienta lindo, placentero. Y después vamos a girar un poquito la columna hacia un lado y al otro de nuevo. La intención no es forzar nada, no es tironear nada, no es estirar nada, sino sentir sensaciones placenteras, ir aflojando.
un poquito, cualquier lugar que esté duro. Pero sin tironear. Estamos pidiéndole permiso también al sistema nervioso y que nos ayude a aflojar. Todos esos lugares que están duros, el sistema nervioso los puso así por algo. Entonces, sin ese permiso, no va a funcionar. Si necesitan sacar el aire por la boca en algún momento o inspirar por la boca, sale espontáneamente, háganlo. ¿Sí? Y después de un ratito lo que vamos a intentar hacer es mover la columna, el tronco, en las direcciones que nos salga para cualquier lado, mezclando todos estos movimientos que hicimos, ¿sí? Y si tenemos ganas, podemos usar los brazos y desperezarnos, abrir en distintas direcciones, ¿sí? Podemos estirar las piernas, lo voy a hacer, y abrir, mover, ¿sí? Desperezarse, bostezar, todo esto está dentro del programa del sistema nervioso para activar el cuerpo hacia el movimiento. Entonces es súper importante aprender a hacerlo como ya está seteado y de ahí buscar movimientos más elaborados o más controlados o voluntarios. Mucho disfrute es súper importante. Estamos acostumbrados a que movernos es una tortura, que siempre implica castigarnos a nosotros mismos en algún nivel y entonces nadie quiere moverse porque es desagradable y es importante cambiar. A la gente que le gusta moverse es porque encuentra realmente placer en el movimiento. Nadie es masoquista, así, en relación a esto. Muy bien, entonces una vez que movimos un poco el cuerpo, ¿sí? Si están sentadas en una silla o en un almohadón, separen bastante las piernas para sentir el contacto del piso pélvico con la silla, con el almohadón, porque vamos a activar un poquito el piso pélvico. Primero porque la activación del piso pélvico tiene mucho influencia sobre el aparato digestivo, por supuesto sobre todo lo reproductivo en hombres y mujeres, pero tiene mucha influencia sobre el aparato digestivo y urinario. Entonces, es importante que eso esté sano, ¿sí? Y en este caso, porque necesitamos que esté cuidado para las técnicas más directas sobre el abdomen que vamos a hacer. Entonces, vamos a tratar de mover un poquito la pelvis, ¿sí? Llevando el peso hacia atrás y hacia adelante. Me voy a poner un poquito más lejos. Ahí va. Entonces, si me siento así en la punta de la silla, ¿sí? Lo que voy a hacer es moverme un poquito hacia adelante, moverme un poquito hacia atrás. ¿Ven cómo basculo la pelvis? Para encontrar la sensación de moverme sobre los isquiones, que son esos dos huesitos sobre los que nos sentamos, uno debajo de cada glúteo, ¿sí? Entonces lo recorro un poquito para sentir esa movilización. Una vez que lo hicimos un poco, vamos a tratar de contraer un poco el piso pélvico, ¿sí? Vamos a empezar
tratando de hacerlo desde los esfínteres porque es más fácil que directamente desde el resto de los músculos. Entonces, vamos a tratar de cerrar el orificio anal, ¿sí? En la parte más posterior del piso pélvico y desde ahí ver si podemos, en el caso, acá somos todas mujeres, de ser mujer, presionar un poquito el orificio vaginal, ¿sí? Y si puedo un poquito hacia adelante, la uretra, ¿sí? En el caso de los varones es exactamente lo mismo, nada más que lo tienen ubicado de otra manera, pero empiezo de atrás para adelante, ¿sí? Entonces, contraigo y trato de mantener contando 1, 2, 3, 4, 5, no importa si se afloja un poco en el medio, y suelto del todo, ¿sí? Y tomen de nuevo contacto con la respiración y dejen que el cuerpo respire. No sé si se dieron cuenta, pero cuando hicieron la contracción, cambió todo ese estado en el que estábamos flotando. ¿Sí? Hubo un cambio, que puede haber sido pequeño, quizás no lo percibieron tanto, pero hay un cambio. Entonces, vuelvan a la respiración, vuelvan a sentir las sensaciones de liviandad. Busquen sensaciones agradables en el cuerpo para percibir. ¿Sí? Y una vez que se sientan otra vez como, ay, livianitas, ligeras, vamos a volver a hacer la activación en el piso pélvico. Entonces contraigo de atrás para adelante todo lo que pueda. Si tengo mucha fuerza, hágalo fuerte. Y mantengo 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense cómo cambió todo y relajen. ¿Sí? Lo que les quiero mostrar con esto es que cuando hacemos una contracción, sobre todo en lugares como son los esfínteres, ¿sí? Que no solemos contraer voluntariamente porque los movimientos de los esfínteres son involuntarios, están regidos por el sistema nervioso autónomo y está bien que sea así. El sistema se siente muy violentado. ¿Se entiende? Y se produce enseguida una respuesta donde van a sentir mucho calor en el piso pélvico, porque aumenta un montón la circulación, porque empiezan a tener una gran activación simpática. Entonces nosotros estamos usando esto que le pasa al cuerpo con esta manipulación de los esfínteres, ¿sí? Que quiero decirles como muy claramente, manipular los esfínteres no es algo positivo y hay que tener mucho cuidado porque se pueden desconfigurar la respuesta involuntaria. Entonces, por eso digo, son técnicas que son muy beneficiosas, pero hay que tener mucho cuidado. Pero lo que acabamos de sentir es que se produjo una gran vascularización, un aumento de toda la circulación en la zona y eso es re positivo, sobre todo cuando, como dije antes, tenemos más de 40 años y se empieza a perder esa circulación. Es más difícil que el sistema circulatorio abra vasos y vasos y vasos. Entonces, haciendo estas técnicas con cuidado y sabiendo cuál es la medida justa, podemos mantener el sistema circulatorio funcionando mejor, ¿sí? Para que nos ayude a mantener en este caso los órganos genitales, y como digo, el aparato digestivo también. Hay muchos problemas en el ano y el recto, mucha gente con problemas cuando tiene edad más avanzada. Entonces es muy importante mantener esto sano. Y esto parece una pavada, pero lo es. Es importantísimo. Entonces vamos una vez más. Vamos a volver a la respiración.
Y a sentir otra vez sensaciones agradables. ¿Sí? Si llegaron a sentir como todo el calor y eso es porque ya, porque tienen fuerza en el piso pélvico y está bastante sano, entonces ya se reactivó, pero puede haber que muchas personas que lo hayan hecho en estas 2 veces que lo hicimos y no sientan nada, ¿sí? Eso es porque los músculos no se activaron fuertemente. Vamos a hacerlo. Por eso acá la medida es muy importante. Una persona que tiene mucha fuerza, por ahí la hace 2 o 3 veces y ya es suficiente. Y una persona que tiene muy desactivada esa zona, por ahí lo tiene que hacer 15 veces. ¿Se entiende esto? Es muy importante la medida, la dosis, es como los medicamentos. Con los ejercicios es igual. Entonces, una vez que nos sentimos relajados y plácidos otra vez y que la respiración va lentita, todo está como tranquilo, volvemos a hacer la activación. Entonces, tenemos este balance entre activación parasimpática y simpática. Entonces, contraigo todo lo que puedo, lo más fuerte que puedo, y mantengo 1, 2, 3, 4, 5. Suelto y respiro y aflojo. Es muy importante poder hacer este ida y vuelta entre los dos sistemas porque mejora la calidad de la estimulación de la técnica. ¿Sí? Si solo hacemos todo fuerza y apretar, apretar, no es tan beneficioso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer ahora? Vamos a tratar de hacer una técnica que es un kriya, que se llama Kapalabhati, que es una técnica que se usa para limpiar o trabajar sobre el sistema respiratorio, ¿sí? Pero tiene mucha influencia por la forma mecánica que tiene, que movemos mucho el abdomen, sobre el aparato digestivo también. Entonces, combina ambas cosas. Y hay una relación muy importante entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo que en esta técnica se ve potenciada. Algunos que por ahí saben algo de medicina china saben que pulmón e intestino grueso es uno de los meridianos que se usan. Encuentran esa relación en ese meridiano. Bueno, de la misma manera, en este ejercicio eso está. Y está puesto en el trabajo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a poner nuestras manos debajo del ombligo, entre el ombligo y el pubis, en esa zona, porque lo que vamos a tratar de hacer ahora es contraer esa zona fuertemente, ¿sí? De esta manera, ¿sí? ¿Ven que sale un ruido así, como el aire muy rápido saliendo por la nariz? Eso es lo que tienen que hacer. Cierren la boca, por favor. No salga por la boca, por la nariz. Entonces, voy a contraer el piso pélvico mientras hago estos golpes, que vamos a hacer 5, manteniendo esos 5 segundos el piso pélvico contraído. ¿Por qué lo hacemos así? Primero porque aumenta y potencia la influencia de estimulación sobre el aparato digestivo. Y segundo, porque como dije antes, si tienen problemas de prolapsos, o debilidad nada más, que no llega a ser un prolapso, pero debilidad en el piso pélvico. Si ustedes se empujan muy fuerte así con el abdomen, lo que va a pasar es que el piso pélvico va a ser empujado por la presión hacia abajo, entonces van a aumentar esa debilidad del piso pélvico. ¿Se entiende? Por eso es importante que siempre tengan esta medida de seguridad de contraer el piso pélvico cuando hacen los golpes con el abdomen. ¿Sí? Es un problema grande que se tiene con los abdominales clásicos, porque como no hacen esa profilaxis del piso pélvico, mucha gente hace muchos abdominales y se destroza y se debilita el piso pélvico. Entonces, contraigo abajo, como hicimos antes, y vamos a hacer 5 golpes nada más con el abdomen así. Y suelto.
el piso pélvico, el abdomen, vuelvo a la respiración. Entonces, noten que van a sentir toda la activación acá si lo hicieron bien y tienen que volver a las sensaciones positivas de la respiración y relajada. Puede tardar un ratito de que el sistema responda otra vez y se afloje. ¿Sí? Entonces, dense ese tiempo. Hay personas que al principio les cuesta mucho salir de la activación simpática. ¿Y cómo sienten una sensación de activación simpática? Además de calor, que se siente mucho acá, pero se puede sentir en otras zonas del cuerpo, se puede sentir con una sensación de estar acelerado. Mucha gente empieza a sentir el corazón, tu, 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 ¿sí? Muy rápido, otra no, porque tiene el corazón muy lento, entonces no se siente tanto. Se puede sentir que la respiración se aceleró, se puede sentir como un estado de hiperalerta. Y quiero decir que estas sensaciones no son desagradables para la mayoría de las personas, son súper agradables, por eso mucha gente cuando aprende estas técnicas las hace continuamente para seguir sintiendo ese rush de adrenalina y cortisol que les encanta. Pero no ese es el objetivo de estas técnicas. Si las queremos usar para la salud, ¿se entiende? No, no es importante dividir las cosas y entenderlas tal cual son porque me ha pasado de enseñárselo a personas adictas a la adrenalina y después lo hacían en cualquier contexto, yendo con el auto a 100 km/h por la ruta, Kapalabhati. No, ¿por qué? Porque quieren seguir sintiendo ese rush de adrenalina y potenciarlo si ya lo tienen. ¿Entienden lo que digo? Entonces, no, esa no es la finalidad. Volvemos entonces a encontrar esa sensación de relajación. Cada vez va a ser más difícil a medida que sigamos avanzando a relajar, porque el sistema está más elevado y eso es lo que quiero que noten, cómo cambio el estado nervioso con una cosa o con la otra. Pero cuando sientan que baja un poco, que se vuelven a sentir más relajadas, más tranquilas, vamos a volver a hacerlo. Contraigo el piso pélvico, pongan las manos ahí para ubicar bien de dónde saco el movimiento y golpeo 5 veces nada más. Y suelto. Quiero explicarles también que el Kapalabhati clásico hacemos 120 golpes en un minuto, o sea, son 2 golpes por segundo. Es muy rápido, es muy fuerte y el sistema hace, sí. Por eso podemos tener sensaciones de luminosidad y un montón de cosas, porque realmente estamos metiendo oxígeno muy rápido en el sistema, ¿sí? Y cambiando, y el sistema hace una activación simpática enorme, ¿sí? Que usado, como de nuevo digo, usado, bien usado, está buenísimo, pero hay que saber hacerlo. Entonces volvemos a relajar, volvemos. Si no me sirve la respiración porque ahora ya siento que no, se está volviendo algo desagradable sentir la respiración, vayan a otro lugar del cuerpo, siéntanos el pelo, la frente, los dedos de las manos. Hay un montón de lugares que pueden ser muy plácidos y son sensaciones muy simples y otra vez van a aflojar y relajar y soltar. Ahora vamos a hacerlo una última vez. Vamos a contraer el piso pélvico. Si necesitan más tiempo, tómenselo, no se apuren. Y después de que contraigo bien y sostengo desde abajo, golpeo 5 veces.
Y suelto. Vuelvo a dejar que el abdomen se mueva solo con la respiración, ¿sí? Que se mueva el piso pélvico con la respiración, se recupere todo este ritmo. Y la respiración enseguida, si puedo, como aflojar, voy a hacer ahí un poquito más lenta. Entonces van a poder sentir como unas sensaciones de relajación en algunas zonas del cuerpo y en otros lugares como mucha activación, ¿sí? Y así está buenísimo. Entonces tómense un ratito y vamos a hacer una técnica más que se llama Uddiyana Bandha, que es otro kriya. Es el principio de un kriya muy fuerte que se llama Nauli, que es en el yoga la reina de los kriyas, ¿sí? Porque realmente es una estimulación del aparato digestivo impresionante, pero no les puedo enseñar Nauli en un taller porque es muy complicado. Pero vamos a tratar de hacer Uddiyana Bandha en esta versión como principio de Nauli para que empiecen a tener una experiencia de cómo es esa estimulación más dosificada y puedan observar todo lo que pasa. Entonces, acá no vamos a hacer nada con el piso pélvico porque la técnica ya de por sí asegura que el piso pélvico se levante, pero sí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a inspirar por la nariz y vamos a exhalar el aire por la boca. Y una vez que exhalamos todo el aire, yo lo explico primero, después lo voy a hacer, vamos a tratar de abrir las costillas lo más que podamos, como si inspiráramos, pero nos vamos a tapar la nariz para que no entre aire. Eso va a producir un cambio en las presiones internas y el abdomen se va a ir solito para adentro, haciendo una gran presión hacia la columna. ¿Sí? El piso pélvico va a subir si está bien hecho. ¿Sí? Y entonces se va a sentir esa presión fuerte, lo vamos a mantener un poquito nada más y después cuando necesitamos, soltamos la nariz y dejamos que el aire entre. Y cuando el aire entra, nos vamos a quedar relajándonos un rato. ¿Está bien? Probemos. Entonces, no puedo hablar y hacerlo. Lo vamos a hacer juntos. Inspiro, exhalo, me tapo la nariz. Sueltan y dejan que el aire entre, el abdomen se relaje, ¿sí? Simplemente vuelvan a sentir de nuevo sensaciones agradables en el cuerpo para que noten la activación, ¿sí? Se van a dar cuenta que es como mucho más completa que la anterior, llega hasta el estómago, llega a todo lado, se llenó todo de sangre, respiren. Relajen, suelten si apareció cualquier tensión en la columna, en los hombros, que a veces pasa porque uno no conoce bien los movimientos y haces mucha fuerza en lugares que no tienen que hacer fuerza. Me voy a levantar esto para que se vea un poquito más lo que sucede y lo vamos a probar una vez más. Inspiro, exhalo y suelto.
Y vuelvo. Permitan, sí, el movimiento en el abdomen con la respiración, por eso va a producir, ¿no? El restablecimiento del ritmo, del peristaltismo. El aparato digestivo se está moviendo todo el tiempo y es re importante permitir esos movimientos. ¿Sí? Y entonces lo que vamos a hacer es volver a mover un poco la columna, como hicimos antes, ¿sí? En cualquier dirección y volver de a poco a soltar si quedó cualquier tensión en el cuerpo, si necesitan o aparecen exhalaciones o bostezos, sería bastante normal que el cuerpo regular así después de la activación, entonces permítanlo. Y de nuevo, si quieren usar brazos y piernas para desperezarse y aflojar. Ay, no. Sí, luego de hacer esto un poquito, tómense el tiempo que necesiten, ¿sí? Fíjense cómo sienten todo el cuerpo, qué notan, ¿sí? Van a notar una gran diferencia en toda la zona abdominal y pélvica en relación sobre todo a la temperatura. Si pudieran hacer la técnica, resultó medianamente fácil, ¿sí? Es muy importante no abusar de estas técnicas. Yo las quería pasar así, como en una versión extra suave, porque es de esta versión de la que la mayoría de las personas van a obtener beneficios. ¿Sí? En su versión clásica, como están los textos de yoga y como muchos lo aprendimos y no sé qué, es para personas que se dediquen básicamente a hacer un montón de prácticas, si no, pueden ser muy peligrosas. ¿Mm? Bueno, dicho esto, si me quieren hacer alguna pregunta sobre esta práctica, es el momento. Yo, Maru, estoy menstruando justo en el segundo día, así que solamente hice el principio, lo de un poquito del piso pélvico, muy suavecito, y ya Ujú. sentí como un montón de activación hacia arriba. Sí, Eh, Así que ya después todo lo otro no, no lo hice. no, claro. Eh, pero bueno, voy a, cuando después se me vaya la menstruación, voy a probarlo también desde como esta suavidad, porque bueno, también siempre lo que aprendí y lo que practiqué fue como siempre un poco más, como más fuerte, más Ujú. visto desde ahora lo siento como más violento, como que siempre tengo el recuerdo, hace ahora hace bastante que no lo estoy practicando, pero siempre recuerdo como esa sensación de mucha como activación, más que nada como mental, que por momentos me causaba mucho placer, esa luminosidad que también decías al principio, me causaba como mucho placer, pero ahora por lo menos estando relajada, sin haberlo hecho, pero haberme relajado, siento como eso como, como más violento, ¿no? Al cuerpo y al sistema nervioso. ¿Qué Así que bueno, lo voy pasa a con volver a eso que probar, vos te estás sí. comentando, ¿no? Cuando nosotros entramos en activación simpática, y sobre todo cuanto más fuerte es la activación simpática,
nosotros entramos mentalmente en un estado de atención como muy fuerte, Ujú, que es el sistema nervioso preparando el cuerpo y la mente para hacer las respuestas ujú, de lucha o huida, básicamente. ¿Sí? Se prepara para eso. Si ninguna de las dos se puede realizar, realiza la tercera, que es frisamiento. Entonces, como estamos en ese hiperalerta, mucha gente, el hiperalerta le encanta, se siente como ujú, enfocado, se siente, pero es un modo de atención que no es que sea ni sano ni insano, sirve para eso. No se puede vivir en la vida y tener un grado de salud si nosotros estamos todo el tiempo en ese tipo de atención. ¿Cuál es la otra atención? La otra atención es una atención que mira todos los aspectos, que se siente conectada con todo, que puede abarcar mucho más las relaciones. ¿Sí? Desde un punto de vista evolutivo, ¿para qué desarrollamos estos dos tipos de atención? La primera, la hiperactivación simpática, es para poder huir de un depredador, ¿sí? Y conseguir comida cazando. La otra es para cuidar a una cría, es para poder prever el clima que va a haber, para poder ver las condiciones de la cueva en la que habitamos en la prehistoria. ¿Se entienden? Entonces necesitamos las dos para cumplir nuestra función biológica como seres humanos. ¿Se entiende lo que quiero decir? No podemos estar ni con una ni con la otra en demasía. Y quiero darles un ejemplo de cuando la atención está abierta y qué sé yo, se va para el lado negativo. Muchas personas han tenido experiencias en retiros de meditación donde conectan con ese tipo de atención y sienten experiencias súper expansivas, no sé qué, llegan a tener brotes psicóticos. Estoy conectado con Dios, estoy conectado con todo. Cuando eso baja, como no hay integración, ¿sí? Estas personas se sienten muy mal o no le encuentran sentido a la vida y ha habido casos de suicidios. Entonces, no es que una sea mejor que la otra, necesitamos las dos, necesitamos que funcionen eh, juntas. En el día a día, nosotros, si yo quiero agarrar este vaso, necesito como apuntarle al objetivo. ¿Se entiende? Entonces, ese segundo tengo una atención y en otro segundo que ya está, cumplí el objetivo, puedo volver a abrir. Y entonces se da como esto todo el tiempo. Eso es lo sano. ¿Se entiende esto? Porque cuando hablamos de regular el sistema nervioso, estamos hablando de esto. De poder encontrar ese equilibrio entre estos dos tipos de activación, en estos dos tipos de atención. Esto es fundamental para que funcione bien, porque todas las funciones del cuerpo y todo lo que hacemos en el día lo hacemos con estas dos atenciones, ¿sí? Y la mayoría de las personas funciona bastante bien, si no, no podemos navegar el territorio del mundo ni el territorio interior. Pero en otras personas esto está un poquito más complicado. ¿Sí? Lo que llamamos estrés crónico es una exacerbación de esa tensión más puntual, que está siempre viendo que hay un depredador, ¿sí? Que está tratando de comerme, entonces veo un montón de cosas como amenazas, o estoy todo el tiempo tratando de conseguir cosas, o una o la otra, o una a la otra, o una a la otra. Fíjense que es el signo de esta época. El signo del capitalismo acérrimo, el signo de cómo funciona el mundo en este momento. ¿Se entiende? Entonces hay una exacerbación de eso. Por eso cultivar más, sobre todo, estas activaciones a gran escala no tiene mucho sentido.
Ya estamos ahí. Todos los aparatos estos, ¿no? No, nos ponen otra vez en ese sistema, etcétera, etcétera. Entonces, hay que, en muchas personas, regular para el lado parasimpático, ¿sí? Ahí vienen prácticas como el tai chi, el yoga, y la relajación, la meditación y un montón de cosas que van en esa dirección, porque reconocen que los seres humanos venimos más en pos de la avidez, del anhelo, del deseo. Buenísimo lo que trajiste porque creo que no lo había dicho lo de la parte menstrual, ¿sí? Entonces, sí, por supuesto, esto ni menstruando, ni con síntomas de la menopausia, aunque hayan dejado de menstruar, pero tengan síntomas en, en, en la zona del aparato reproductor, hay que tener cuidado. Y obviamente embarazadas ni de casualidad. De Justo te ninguna iba a decirte manera. eso, que recuerdo hace mucho, o sea, cuando habíamos empezado con la formación, que me acuerdo que vos lo dijiste tan puntual y tan claro eso, no embarazadas, porque hay un montón de mujeres que quizás a veces se lo recomiendan, o esto del Sí. piso pélvico y la fuerza como para ajustar el abdomen para el embarazo, eh, y es una locura. Sí, son todas ideas que tienen que ver, en algunos casos, como es lo que estamos hablando, es persona por persona, pero Ujú, en la generalidad digo no, ¿sí? Pero supónganse, voy a poner un caso de alguna persona, alguna mujer en la que podríamos hacer alguna de estas cosas. Yo tengo una mujer que viene, ya es su tercer embarazo. Ya en el segundo tuvo prolapsos, en el primero también, no sé qué, por ahí está bueno ayudar un poco a ese piso pélvico a que pueda sostener ese bebé, ¿sí? Pero hay que ver cuánto, cómo, dónde, en qué posición hacerlo. Por supuesto, no así como lo hicimos. De otras muchas maneras hay que ajustar las dosis. Esto es importante, por eso no, no es bueno pensar que uno puede autogestionarse estas prácticas en un principio, sobre todo si tiene problemas de salud. Necesitas alguien que sepa hacerlo bien, que lo haya hecho por mucho tiempo y que tenga muy, muy claro cuáles son los beneficios y los perjuicios de cada una de estas técnicas. Eh, no repitiendo solamente, como digo, lo que dicen en las formaciones de yoga o lo que dicen algunos textos o no sé qué, no sé cuánto, porque les aseguro que es muy inadecuado. Muy inadecuado. Que hace 30 años que hago todo esto. Y les digo que no, no es por ahí. Hay que tomarse mucho trabajo y mucha investigación para realmente saber sobre estas cosas. Entonces, ni siquiera les digo que con un profesor de yoga alcanza. Alcanza con alguien que sea un muy experto profesor de yoga. Muy. Bueno, no me quiero ir mucho del tema, quiero hablar un poquito sobre lo de la nutrición. En el ratito este que nos queda. Eh, algo que quiero como enfatizar un montón con esto es, la nutrición es un proceso súper complejo por el cual nosotros tomamos elementos de la tierra en general, sean plantas, animales o lo que sea, y los convertimos en energía, ¿sí? ¿Alcanza con comer? No, no alcanza con comer. ¿Sí? De hecho, hay gente que come mucho y come de más y no está nutrida, está desnutrida. ¿Quiere decir que porque nosotros tenemos sobrepeso tenemos todos los nutrientes? No, sabemos todos que no es así. ¿Quiere decir que porque estamos re flacos y atléticos tenemos todos los nutrientes? Tampoco. No, ninguna de esas cosas asegura la verdadera nutrición. Necesita muchas condiciones la verdadera nutrición. Y tienen que ver mucho con el sistema nervioso y con esto de la regulación que estamos hablando. Cuando nosotros tomamos el alimento,
y lo empezamos a triturar en la boca, ¿sí? Necesitamos para morder, para salivar, para empezar a formar el bolo alimenticio, para tragar, para disolver en el estómago y separar la sustancia. Y todo esto es un proceso de activación simpática, donde hay mucha estimulación, mucho movimiento. Por eso en el yoga se habla del fuego gástrico. Es un proceso metabólico súper em, súper de activación, ¿sí? Necesitamos energía para hacer todo esto. Entonces, vamos a tomar, para tomar energía necesitamos invertir mucha energía. Esto es importante darse cuenta, no es que solamente es ganancia, vamos a tener que invertir un montón, por eso es importante también a qué horas comemos, si hay sol cuando estamos comiendo, no es lo mismo que sea de noche que sea de día, no es lo mismo, los horarios influencian porque la luz, como vimos en otros talleres, produce un montón de reacciones hormonales en el cuerpo que nos van a preparar mejor para hacer los procesos digestivos. ¿Se entiende? Entonces, no es lo mismo comer a las 11 de la noche que a las 12 del mediodía, que a las 2 de la tarde. Hay un montón de hormonas que están presentes que si no, no lo están. Entonces, la luz y, y la estación del año son súper importantes para observar cómo se dan estos procesos de nutrición. No podemos comer lo mismo ni pretender el mismo tipo de alimentación en verano, en otoño. Nosotros tenemos las cuatro estaciones acá en la Argentina y todas son distintas. Y es como importante mover los horarios y mover la alimentación para obtener mejor nutrición según esas estaciones. Y en cualquier lugar del mundo lo vamos a tener que ajustar a las condiciones de ese lugar. ¿Se entiende? Entonces, eso es una cuestión importante. La otra es, el proceso respiratorio es súper importante para el metabolismo. Necesitamos poder respirar bien, necesitamos poder dormir bien. ¿Por qué? De noche, como ya lo vimos, cuando dormimos se dan todos los procesos donde limpiamos la basura del cuerpo. Si no limpiamos la basura del cuerpo, después el cuerpo no tiene posibilidad de absorber nutrientes, aunque nosotros que comamos la mejor alimentación del planeta, con todo orgánico, no sé qué y no sé cuánto. No hay forma, gente. Es súper importante entender que esas cosas tienen que estar aseguradas. Y acá me quiero meter con un tema que es, está todo el mundo con eso, el ayuno. El ayuno es fantástico, pero si ustedes no duermen bien, no respiran bien, no tienen el sistema nervioso regulado, no lo hagan, porque produce un estrés tremendo y no van a obtener los beneficios del ayuno, van a tener perjuicios. Por eso acá no se puede hacer aseverar ninguna cosa es buena o mala. Es depende del contexto que la estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, si me preguntan a mí, yo practico ayuno intermitente. Me hace re bien, pero yo duermo todas las noches re bien. ¿Sí? Me hidrato un montón, ese es otro punto súper importante. La hidratación es algo muy subvaluado y necesitamos prestarle mucha atención, porque mucha gente se obsesiona con la comida, pero no piensa en lo que bebe. ¿Sí? Y cuánta cantidad de líquido necesita ingresar en su cuerpo. Por supuesto que no hay reglas otra vez, porque si comemos una dieta que tenga mucho líquido fisiológico, porque hay muchas frutas y verduras, etcétera, etcétera, vamos a necesitar una cantidad de líquido y si comemos otro tipo de alimentación como mucho más seca, vamos a necesitar más líquido. Entonces, es algo variable. Lo que necesito es estar en contacto con
mi sistema de hidratación. Y esto es un tema, ¿por qué? Porque nosotros tenemos sed cuando ya estamos deshidratados. La señal de sed, el sistema nervioso la manda cuando ya te repasaste. Entonces, si vos querés esperar a tener sed para tomar agua, vas a estar continuamente deshidratado. Entonces, ¿dónde tengo que ver mis señales de deshidratación? En la piel. Si la piel está seca, estás deshidratado, amigo y amiga. No hay forma. Tenés que tomar más líquido, cambiar la forma de hidratación porque no está funcionando. ¿Sí? Si tenés los labios secos continuamente, estás deshidratado y no hay vuelta. Tenés que tomar más líquido. El problema es que muchas veces con agua sola no se solucionan cosas porque el agua que tomamos es agua que tiene sus procesos de filtración y también tiene ciertos aditivos, por lo cual el agua corriente está bueno filtrarla para sacarle por lo menos el cloro que ella tiene, ¿sí? Porque si no el cuerpo, ¿qué hace? Después se la pasa tratando de filtrar el agua que tomás y todas las toxinas que tiene el agua. Por lo cual no terminás hidratándote y tomás agua, agua, agua y no estás hidratado. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que queremos sacar del agua? Los minerales. Eso es lo que necesitamos. Por eso el agua hay que filtrarla y mineralizarla. ¿Cómo se mineraliza? Con un poquito de sal marina ya se están haciendo un gran favor. ¿Sí? No quiero explicar ahora todos los procesos de mineralización del agua porque son complicados otra vez. Hay sales de mejor y menor calidad, ¿sí? La sal rosada, depende de dónde venga. Acá estuve tomando recién sal Celta, que es una de las mejores que hay, pero es muy difícil de conseguir acá porque es una sal europea que se da en una cierta región de Europa y es difícil de conseguir. Eh, Nosotros porque tenemos familia en Europa y nos trajo que pedimos, pero es una sal con muchos, muchos minerales. Entonces, poner un poquito en la botella de agua ayuda un montón a tener esos minerales y que el agua realmente eh, nos hidrate, ¿sí? Muchos de mis alumnos cuando empiezan a hacer este proceso, lo que notan es que eh, hacen menos pis, ¿sí? Y eso es porque están reteniendo un poquito más de líquido en el cuerpo, no es todo, no se da todo ese filtrado, ¿se entiende? Entonces puedes tomar menos agua de la que tomabas antes, ¿sí? Realmente está mineralizada. ¿Sí? Otra cosa que yo recomiendo es agregarle al agua distintos tipos de sustancias que tienen beneficios. Por ejemplo, acá yo estoy tomando una infusión de jengibre y canela que hice, rallando apenas un poquito de jengibre y poniendo un poquito de canela rallada, pero nada, muy poquito. Agregás agua caliente, lo colás y tomás eso. ¿Sí? Se puede poner en una botellita, se puede hacer con un montón de distintas plantas según el gusto y la necesidad de cada uno. No sé, menta, o si uno necesita como más frescura, no sé, hibiscus, si uno tiene esa tendencia como a la presión alta y todo esto, el hibiscus baja mucho la presión, té verde, manzanilla, qué sé yo, la que a cada uno le guste, ¿sí? Es muy importante ahí respetar el gusto, porque en general cuando nosotros olemos una hierba, ¿sí? Nos la ponemos así en la nariz y la olemos, el sistema nervioso, la nariz está súper conectada al cerebro, súper importante. Entonces cuando nosotros olemos una planta y nos gusta el olor, es un sí, es un sí. Sobre todo si agarramos una planta
del jardín, ¿no? No sé, romero, qué sé yo, cualquier cosa, y lo leemos y decimos, ay, qué rico, pongan eso en la comida, por favor, porque les va a hacer bien, ¿sí? El sistema nervioso ahí está dando un sí rotundo. Es muy importante usar el olfato, muy, muy importante. Em, entonces, como venía diciendo, ¿cuál es la dieta perfecta y no sé qué? Hay 200 millones de gurús de la dieta. No hay dieta perfecta. Es lo mismo que todo. Es lo que me hace bien a mí en determinado momento, en determinada estación, en determinado día. Si somos mujeres, si estamos menstruando, si estamos ovulando, si estamos embarazadas, si estamos con la menopausia. Un montón de condiciones hacen que necesitemos muy diferentes dietas y hay que tener esa flexibilidad para moverse de un lado al otro, ¿sí? Lo que más les asegura es la variabilidad. Entonces, si uno es vegano, es como más complicado porque hay un montón de restricciones. Si uno solo come carne, es carnívoro, como se usa ahora, va a ser más difícil porque va a haber un montón de cosas que no están consumiendo. Entonces, cuando la dieta sea lo más omnívora posible, va a ser más fácil que consigan todo lo que necesitan. Y no estoy recomendando eso para todo el mundo. Hay gente que va a necesitar ser vegana, hay gente que va a necesitar comer solo carne, hay gente que va a necesitar ser vegetariano, hay gente... Tenemos distintas necesidades, no somos todos iguales, lamentablemente, y no se puede generalizar. Entonces, hagan la dieta que les guste, que les haga bien. Tengan en cuenta que una dieta puede funcionar 6 meses fantástico y tener un montón de beneficios y después no, porque empiezan a tener la deficiencia nutricional que esa dieta y esa restricción produce. Entonces, muévanse. Cámbienla, no pasa nada. Uno cuando hace una dieta no se vuelve vegano, no se vuelve vegetariano, no se identifiquen con lo que comen. Por favor, háganse cargo de su salud nada más y usen la comida para lo que sirve, y es para obtener energía, no para ser un modelo de persona a través de eso, porque no nos hace bien. Em, Dicho esto, sí lo que voy a decir, que es muy importante, eh, como digo, comer la mayor cantidad de cosas y sobre todo de las cosas que la gente no suele comer, por ejemplo, semillas, frutos secos, hierbas, ¿sí? O sea, usar condimentos, plantas para poner en la comida. Sean, como dije, orégano, romero, perejil, cúrcuma. Las raíces son como muy buenas, tienen un montón de propiedades como la cúrcuma, como el jengibre, como un montón. Y en lo que son las plantas, las verduras y frutas, tener la mayor cantidad de colores en el plato es súper importante. ¿Por qué? Cada uno de los colores que tienen las verduras nos indica un tipo de nutriente. Tienen distintos polifosfenoles que son el alimento de la microbiota. Entonces, cuanto más variedad haya de eso, va a estar más equilibrado todo el aparato digestivo que sabemos tiene como vital importancia para la salud. Es la fuente, digamos, en lo que se basa el sistema inmunológico. Entonces, necesitamos que eso esté bien, ¿sí? No es solo a través de la comida, pero necesitamos que eso esté bien, ¿sí? Ojo con el tema de los probióticos, los prebióticos, los posbióticos y todo esto. No se metan cualquier cosa en el cuerpo. Son muy buenos realmente, son muy buenos, pero ¿cuál es el problema? Si nosotros tomamos una cierta cepa, supónganse kefir, ¿no? Tomo kefir.
y arranco con el kefir y lo tomo durante un año y no varío, estoy alimentando una cierta flora intestinal, unas ciertas bacterias en mi intestino, y si proliferan esas en detrimento de otras, puedo entrar en un cierto desequilibrio. O no, o puede ser que como yo ya estaba en déficit, me haga bien. Pero es muy difícil saber. Y lo único que me guía es mi sensación interna, cómo me siento. Entonces, si ustedes varían los fermentos, va a ser más fácil lograr ese equilibrio y si empiezan a registrar las sensaciones que tienen, se van a poder dar cuenta, bueno, voy a parar con el kefir, me voy a tomar, no sé, un fermento de jengibre o si no quieren tomar todas esas cosas, pueden buscar eh, algún prebiótico que tenga muchas cepas. ¿Sí? Yo el que tomo es un prebiótico, posbiótico y tiene todo, y tiene muchas cepas y tiene muchas plantas también adentro. Eh, Después, para no hacer chivos, si quieren les digo cuál es, pero se puede encontrar esa calidad de, de prebióticos y probióticos acá en la Argentina que están muy buenos y que, como digo, son como de amplio espectro, entonces no producen tanto esos desbalances, ¿sí? Pero de igual manera, con ese mismo que les estoy recomendando, yo lo que les digo en general es, tomate una botella y después descansa. Fíjate, un mes, 2 meses sin tomar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ritmo, variación, observación. Es muy, muy importante. Así nos vamos sintiendo bien. Con el tema de los horarios y todo esto, es muy importante comer cuando tengo hambre. ¿Sí? No tenemos hambre todo el tiempo en el sentido biológico. En el sentido hormonal, nosotros configuramos el hambre. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo todos los días como a las 2 de la tarde, todos los días voy a tener hambre a las 2 de la tarde porque yo condicioné esa señal en el sistema nervioso para volver a tener hambre mañana a las 2 de la tarde. Si eso lo hacen durante 5 días, ya queda condicionado. Entonces no están teniendo hambre porque realmente tienen una deficiencia nutricional, sino porque el sistema nervioso lo configuraron así. Entonces, si ustedes hacen lo contrario, y por ejemplo, si ustedes comían todos los días a la noche a las 8 de la noche y durante 5 o 6 días dejan de comer a las 8 de la noche, al sexto día no van a tener hambre. A las 8 de la noche. Van a dejar de tener hambre porque lo configuraron para no comer en ese horario. Es tan fácil como eso, gente. Y ahí se van a dar cuenta que el hambre ese que tienen no tiene que ver con me falta algo en el cuerpo y van a poder dividir realmente cuando realmente me falta algo en el cuerpo y cuando estoy comiendo por comer. ¿Se entiende? Eso ayuda a medir mucho mejor las cantidades y la calidad de lo que como. Sí, por eso a mí el tema del ayuno me parece muy interesante desde el punto de vista de poder de alguna manera observar cómo son los procesos en relación a esto del hambre y cuánta comida, etcétera, etcétera, porque ahí hacemos mucho lío, comemos mucho de más, ¿sí? Y desde el punto de vista evolutivo, otra vez vuelvo con la misma cantinela, pero no estamos hechos para comer 4 veces por día. Perdón, pero no, eso no existe. Ningún animal lo hace. Y los perros y gatos que alimentamos de esa manera y se enferman, gente. Mucho. Porque tampoco están hechos para eso. Hay periodos en los que necesitamos no comer. Más largos, más cortos, no sé qué, pero es sano para el aparato digestivo tener ese descanso. Entonces, por lo menos lo que yo recomiendo es, por favor, tener 12 horas, es lo mínimo que necesitamos
de descanso en el aparato digestivo, desde la última comida de la noche hasta la primera de la mañana. Entonces, si quieren hacer las 4 comidas, hágalo, pero por favor, la última va a tener que ser o un poco más temprano o tienen que atrasar el desayuno. ¿Sí? Es muy importante esas 12 horas, muy importante, para poder hacer el proceso de desintoxicación del cuerpo y tener mayor salud. Se nota un montón, además, se nota un montón. Con una semana solo que lo hagas te das recuenta. Y les digo como yo me empecé a dar cuenta de esto porque no me di cuenta ahora que está todo el tema del ayuno intermitente. Hace 20 años atrás, cuando empecé a hacer retiros de meditación, el horario del retiro era que la última comida era a las 4 de la tarde, ¿sí? Y después no comíamos hasta el otro día a las 6:30 de la mañana o 7. Y yo ya el primer retiro que fui, que me lo acuerdo, fue de 3 días nada más, dije, wow, qué bien que me siento, como que sentía el aparato digestivo súper, súper reparado con esos 3 días de hacer ese horario. Y comíamos un montón, ¿eh? Y un montón de comida, y desayuno, almuerzo, merienda, cena, las 4 comidas todas condensadas en un horario muy corto, ¿sí? Y yo me sentía, pero re bien. Llegaba a mi casa y trataba después de bajar el horario de la cena, a veces con éxito, a veces sin éxito, eh, porque esa sensación me daba cuenta que era muy, muy sana, ¿sí? Muchos años después apareció todo esto del ayuno intermitente desde el punto de vista científico y qué sé yo, pero yo me di cuenta así, practicando, haciéndolo. ¿Sí? Entonces, es una cosa que siempre sugiero que prueben en algún momento, aunque sea bajar el horario de la cena, comer a las 7, a las 6. En muchos países saben que se comen en esos horarios la cena y que tienen mucho más tiempo de ayuno naturalmente por una cuestión cultural y es mucho más sano. Es mucho más sano. Por esta cuestión de que le damos ese descanso al sistema para que se repare y para que repare los tejidos. Vamos a dormir mejor de noche, va a beneficiar un montón de aspectos. Entonces, sí, esas son cosas importantes. Y las prácticas que hicimos hoy, ¿en qué horario sería como recomendado? Bueno, a la mañana es ideal. Es ideal, sobre todo si nosotros desayunamos un poquito más tarde y podemos hacerlo antes de empezar a comer, porque nos va a ayudar como justamente a tener el sistema digestivo muy, muy preparado para enfrentar el trabajo que tiene que hacer, que como digo es un montón de energía la que gastamos y por eso después de comer quedamos así, recansados, ¿sí? No, oh, es un esfuerzo comer, ¿sí? Porque sí, tenemos que invertir un montón de energía para poder obtener los nutrientes, porque no, la comida que comemos así como está, no sacamos nada si no se da todos esos procesos adentro del cuerpo, ¿sí? Para conseguir el ATP, la energía. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿Cuánto tiene que ver el registro de todo? O sea, como en todo sentido, desde la primera práctica de sentir cómo está el cuerpo, etcétera, hasta tengo hambre, tengo sed, tengo lo que estoy comiendo, siento que me hace bien, todo el registro y el chequeo es como que uno va a la vida, no sé qué, la vorágine, y te pasás por alto lo básico en todos los aspectos. Y es muy común que nadie registre nada.
por ahí estamos acá en este grupo de gente que estamos tratando de poner atención en eso, pero digo, en la generalidad, tipo, no es casual que a cualquiera o que tantos problemas de salud, o de mal sueño, de esto, de otro, de todos los hábitos, y un poco el chequeo de para cada uno, funciona o no, en cada momento. Sí, Bastante sí. como la Pensemos, ¿no? reflexión. Que... ¿Para que no te escucho? ¿Qué me decías? No, no, eso, la importancia de estar registrando. Sí, sí, sí. No, pensemos que nosotros, otra vez, vuelvo desde el punto de vista evolutivo, si vos tenés que ir a cazar algo, o a recolectar una verdura, o a sacar una fruta de un árbol, o lo que sea, tenés que pensar que, o sea, la Claro, energía que vas a usar para subirte al árbol y bajar una manzana, o la ir a economía cazar detrás de una vaca, o lo que sea, tenés que gastar un montón de energía, pero nosotros ahora vamos hasta el chino de no sé qué, compramos, que queda a media cuadra, compramos cualquier cosa que está súper industrializada y qué sé yo, qué sé cuánto, y decimos de ahí saco la energía que necesito porque para vivir. caminamos, Prestar porque atención, tanta gente que va a ¿se no, y que entiende? caminamos, ponele, porque la gente, no sé, se mueve en auto y ya es tipo 3 cuadras en auto, y dale, pero te atrofiás, no sé, como toda esa desconexión de que todo el tiempo el mundo atenta contra esa, ese registro, Sí, esa sí, conexión. sí, sí. Y muchas cosas se han vuelto tóxicas por el estilo de vida. Ejemplo es el colesterol. ¿Se entiende? El colesterol es algo que nosotros necesitamos. Si nosotros queremos correr sin colesterol, no se puede, gente. Necesitamos, ese precursor de un montón de hormonas. Entonces, se hizo como una repropaganda de que era malísima las grasas y que el colesterol es terrible y que te va a reventar el corazón. Y la verdad es que te va a reventar el corazón y no es que no tienen razón en lo que dicen. Si vos estás todo el día sentado 8 horas frente a una computadora Sí, haciendo nada. cambió mucho la investigación de eso también. Yo cuando era chica era de repente el huevo era malísimo porque el colesterol y las grasas, y ahora ya se sabe que no, que todo se dio vuelta un montón de cosas, como que también en un lapso corto, toda una cosa, toda la otra, sí, Sí, cambiaron muchas cosas. sí, por eso que vos decís también es importante, porque digo, ahora se dice que el ayuno no sé qué, no sé cuánto, y en 5 años van a escuchar que el ayuno te produce un estrés terrible, y esto que estoy diciendo ahora va a haber un montón de estudios, y simplemente yo lo estoy diciendo por observación. Por 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 cómo funciona practicar la vida. estas cosas concienzudamente durante muchos años y darte cuenta que hay un sí y hay un no para todo. Entonces, todos los días necesito comer grasas. ¿En qué cantidad? Todos los días necesito no sé qué cosa. ¿En qué cantidad? Todos los días puedo ayunar. Yo en invierno mucho menos ayuno que en verano, porque es natural. Cualquier persona que lo practique se va a dar cuenta de lo que digo. Es natural, en invierno no se puede, necesitamos más calorías. No te sentís bien, es mucho estrés para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, si uno vive en el Caribe, no es lo mismo hacer ayuno en el Caribe que hacer Claro, ayuno en Suecia. No es igual. Tenemos que observar el contexto, de dónde estamos, qué nos está pasando, cómo nos sentimos, cuál es nuestro estado de salud actual. ¿Sí? Que por ahí por una etapa de la vida o algo que nos está pasando en este momento, necesitamos no hacer ayuno, no nos hace bien, necesitamos comer un montón de cosas y tener los horarios. Por ahí por nuestro estilo de vida, por nuestro trabajo, por un montón de cuestiones. Hay un montón de factores. Entonces, es importante entender que no se puede decir algo es absolutamente bueno o algo es absolutamente malo. Tiene que ver con un montón de condiciones, tiene que ver con un montón de contexto. Por eso, cuando se ponen a ver en YouTube, y perdón porque este video era de YouTube también, pero justamente es para contrastar con todos esos videos que hay. Y alguien aparece diciendo, esto es lo mejor del mundo, háganlo y qué sé yo. Yo digo, depende cada persona, ¿sí?
con todo lo que dije. Mineralizar el agua para muchas personas puede ser absolutamente bueno, para otras quizás no. ¿Cuánta sal? Me dice. Y no sé, yo siempre digo lo mismo. Empezá por muy poquito y fíjate cómo te vas sintiendo. Así yo hice todo. Ponía, pero nada, ¿eh? Y me iba fijando cómo me sentía y cómo funcionaba mi aparato urinario, cuánta agua sentía que necesitaba, cómo tenía mi piel, y fui ajustando las cantidades y todo. Y de nuevo, lo mismo que pasa con la comida, pasa con el agua. No necesito hidratarme de la misma manera en pleno invierno que en verano. Tomo distintas cantidades de agua, no es igual. Y por ejemplo, ahora yo estoy acá en lo de mis papás. Cuando vengo acá, que la calefacción está re alta para mí, ¿sí? No considero que la calefacción alta sea algo sano para el ser humano, ¿sí? Para nada. Yo acá tomo agua, agua, agua. Siento que me deshidrato completamente con la calefacción. Me hace muy mal, seca los tejidos. Nada, no tengo ningún estudio científico que pruebe lo que yo digo, pero a mis viejos los vuelvo locos. Bajá la calefacción, por favor, les hace mal. Yo vengo un ratito, pero ustedes están todo el tiempo con esta calefacción y les hace Sí, con las vías daño. respiratorias, Las vías todo, sí, respiratorias y además la sí. adaptación. Vos después salís, acá hace 5 grados, ¿entiendes? Entonces ir de 20 a 5 sin escalas cada vez que salís a hacer cualquier cosa, es un montón de adaptación, no es lo mismo que adentro de la casa haga, qué sé yo, 15, 12 grados y haya 10 grados de diferencia con el afuera. Entonces, son pequeñas cosas, que son grandes cosas en todos los días, que tiene que ver con observar cómo nos sentimos y estar atentos a lo que nos pasa, ¿sí? Y hay algo que no dije todavía, pero que no quiero dejar de decirlo. Todo lo que nosotros pensemos acerca de la comida y todo esto influencia un montón. El aspecto mental influencia un montón, mucho más que el sistema nervioso, porque el sistema nervioso está regido por la mente. Entonces, lo que nosotros pensemos de que un alimento me hace bien o me hace mal, aunque no tengamos ningún tipo de experiencia con eso, ¿no? Simplemente por una cuestión de a veces de prejuicio o que tuvimos una experiencia hace mucho tiempo, yo comí esto y entonces me hizo mal, entonces no lo comí nunca más. Esos son condicionamientos mentales. Si vos después te lo pones en la boca y vences ese condicionamiento mental, quizás descubrís que es riquísimo y que te hace bien. Pero hay mucha gente que no come un montón de cosas porque cuando era chiquito no sé qué le pasó o no sé qué, no sé cuánto. Y yo en mi propia vida les puedo dar muchísimos ejemplos de eso y les puedo explicar cómo superé esos condicionamientos mentales. ¿Sí? Y son re importantes de observar porque creemos que es la verdad y es lo más ridículo del universo. ¿Sí? Para citar un ejemplo de mi propia vida, cuando tenía 13 años tuve peritonitis. Entonces, el día que terminé en el hospital o con la operación y todo, no sé qué, comí ese día coliflor hervido al mediodía y a la noche me estalló el apéndice. Entonces, durante años no comí coliflor hervido o en ninguna de sus formas. Ya sentir el olor del coliflor me volvía loca porque en mi sistema nervioso había toda una asociación de el coliflor es lo que me hizo que me explotara el apéndice. Cuando uno sabe que es ridículo tener ese pensamiento, ¿sí? Pero sin embargo, intolerable el olor del coliflor. Y en un momento, después de muchos años, dije, no, esto es una pavada, no puede ser, yo me tengo que poner y superar
esta situación. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a tratar de cocinar el coliflor de otras maneras que no fuera hervido para poder volverlo a probar e incorporar de otras maneras. Y así de a poquito lo fui comiendo, ¿sí? Pasando distintos estadios mentales y un montón de cosas, y lo volví a recuperar, siendo algo que es sano y que tiene un montón de beneficios para la salud. Pude volver a comerlo y hace muchísimos años que lo comí, qué sé yo. ¿Sí? Así cosas como esa y con situaciones mucho menos traumáticas. Por ejemplo, uno de mis hijos y las que tienen hijos acá seguro que tienen con sus hijos uno de mis hijos una vez tenía 5 y comió aceitunas y después le agarró una gastro normal de la que tienen los chicos y vomitó. Listo, no comió nunca más aceitunas. Y no hay forma de revisar esa situación. Esto es re común, se los aseguro que es re común. Casi todos tenemos muchas de esas. Y cuando fueron a los 5 años, ¿no te las acordás? Cuando tenés 30. No sabes de dónde viene que no te gustan las aceitunas, o que no te gusta la polenta, o que no te gusta el coliflor, como dije yo recién. No sabés de dónde viene. Y sin embargo, lo sostenés como algo que es así, sobre todo cuando es esto, ¿no? Me da asco, no lo puedo ni sentir ni el olor, ese tipo de exageraciones, eso en general tiene que ver con alguna de estas situaciones. Y está buenísimo poder desarmarlo y revisarlo, ¿sí? Porque a veces justamente eso que no estamos comiendo es una de las cosas que más necesitamos. Y está fuera del sistema por una cuestión de trauma. ¿Se entiende? Entonces se dan cuenta que el tema de la nutrición es algo muy vasto. Como cada uno de estos temas que estamos abriendo, nos estamos dando cuenta que dormir tiene que ver con la alimentación, que la alimentación tiene que ver con dormir, que respirar tiene que ver con alimentarnos, que la hidratación tiene que ver con dormir bien también. Todo está conectado. No podemos separar ninguno de estos aspectos y diseccionarlos y pensar que sin observarlos o pasándolos por alto vamos a estar sanos y nos vamos a sentir bien. No, Realmente no. y también ahora con toda la cantidad de información que hay por todos lados, que tiene un bombardeo, que ahora todo el mundo es gurú de alimentación, y que la azúcar, y que los suplementos, y que los nutrientes. Bueno, es un montón. Yo solo no lo puedo gestionar sin ir a un médico, que esté informado, que tenga un criterio, un sentido común, una actualización, un examen de sangre, a ver si tengo que tomar magnesio o no tengo que tomar magnesio. Pues, como Ah, que los suplementos. los suplementos, sí, claro, porque el agua ahora, las napas tienen, les falta, les sobra, entonces suplementarse, entonces no sé, depende, quién, cómo, cuándo, cómo es tu vida, es como toda una locura también que decir, bueno, Sí, los suplementos es una pregunta que me la hacen cada 2 minutos. Mi respuesta es, si no lo dijo el médico, no. claro, tenés que ¿Por qué ir al necesitas médico, hacer el suplementarte? estudio, Comé. claro, Como si no pudieras obtener magnesio de otro lugar o minerales de otro lugar. Comé lo que tenés que comer para sentirte mejor. Y si no, si te falta magnesio es porque los frutos secos los estás obviando, porque están llenos de magnesio. Entonces no estás comiendo eso y te está faltando. Sí, yo entiendo que le falta a todo el mundo, pero ¿cuánta gente come frutos secos todos los días? ¿Cuánta gente come semillas? Eh, ese es el tema. Estamos comiendo ultraprocesado. Bueno, sí, o no sea, tiene. el ultraprocesado más el frasco de suplementos y con eso parece que Claro, pero el una tema es que los proteína en suplementos polvo, vos te los podés tomar todos, pero no los vas a absorber. claro, sí, yo Pasan siempre como me nada, acuerdo, gastaste un montón de dinero y no sé qué y no sé cuánto y te metiste algo que además en general la mayoría no son puros, no podés saber su procedencia, etcétera, etcétera, etcétera. No sabes si te estás metiendo algo que tiene alguna traza de toxinas.
¿Se No, y entiende? eso, la importancia de tener el sistema limpio como para que pueda procesar los nutrientes y absorber. Exactamente. Siempre me acuerdo, la doctora Sorensen, un amigo que fue que tenía una epilepsia que se le declaró de grande, una epilepsia muy rara, que la medicación no le hacía efecto, que no sabían si era la medicación correcta. Comía cualquier porquería toda la vida, comía cualquier porquería. Ella fue, lo limpió, le hizo la dieta que le distribuía, pensó que iba a poder Ujú. hacer hasta que se asustó con esto, se le limpió el sistema y le empezó a hacer efecto la misma medicación que 3 meses atrás no le funcionaba. Sí, Entonces, tener el sistema limpio para que pueda hacer su trabajo es también otra cosa que nos olvidamos, y esto de la higiene, del sueño, del descanso, del ayuno, de decir, deja que el organismo trabaje dándole las condiciones en las que pueda trabajar. Si no, como uno, exacto. cuando quiere hacer su trabajo, sea el que fuera, y que no tenés las condiciones dadas, y dices, yo no puedo trabajar, bueno, como es tan Sobre básico que todo no eso, ¿no? lo Si tenés tenemos. que tomar ese tipo de medicamentos como súper violentos, como por ejemplo los Claro, que se toman para el cáncer o medicamentos neurológicos, como estás mencionando, que son tremendos en no, muchos niveles, hay que cuidar todo esto mucho más para que el cuerpo realmente pueda sostener, tomar de esa medicación lo que necesita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo, como siempre digo, nunca digo esta medicina es mejor que la otra, no sé qué. De nuevo, depende. ¿Para qué momento? ¿Para qué persona? ¿Para qué enfermedad? Hay un montón de problemas en la actualidad con el tema de los antibióticos. ¿Sí? Es un problema gravísimo y no es un problema de naturópatas. Es un problema que si ustedes van a la página de la Organización Mundial de la Salud, tienen todo un escrito sobre el problema de la sobremedicación con los antibióticos. ¿Por qué es un problema? Porque hay muchas personas que han desarrollado resistencia a los antibióticos porque toman y toman y toman, porque los médicos prescriben y prescriben y prescriben, se da un circuito muy, muy insano con ese tema. Y después, no sé, un día te caíste, te fracturaste un brazo, tenés que irte a hacer una operación, entraste al quirófano, te agarraste una intrahospitalaria, olvídalo, te morís. En ese escrito que les digo, la Organización Mundial de Salud dice que para el 2050 van a morir 10 millones de personas por la resistencia a los antibióticos. Es un número, gente. Es como para pensarlo y, de nuevo, no estoy diciendo con esto que no hay que tomar antibióticos. Por favor, que se entienda. Los antibióticos, bien que prescriptos, salvan la vida de muchas personas y son necesarios, que es como todo, pero todo tiene que tener su justo equilibrio. No te podés meter un antibiótico si tenés una viral. No tiene sentido y los médicos lo prescriben igual porque la gente quiere tomar algo, porque no quiere pasar por eso. Entonces, no, les pido por favor, destruyen la microbiota además, ¿no? Sabemos lo que hace un antibiótico, mata todo. Entonces que después hay gente tenemos que se problemas toma en el aparato antibióticos, digestivo muy grosos. que hay gente que se toma antibióticos, como, ay, me voy a dar y se clava un antibiótico así, indiscriminadamente, o mismo las Sí, cosas que no sabemos en la comida y ya traen cosas sí, animales y por vienen eso. con Yo antibióticos conozco locos. gente que se ha hecho 8 rondas de antibióticos. 8 rondas de antibióticos, por Dios. No hay Pero sistema uno tiene, inmunológico que aguante eso. No, no, no. Te destruís el sistema inmunológico. Porque el sistema inmunológico son todas esas bacterias, virus, y hongos y todo lo que está en la microbiota. Pero si lo matás todo, quedás sin defensa, sin hormonas, sin un montón de cosas. Es muy, muy complicado este tema y como digo, no es un tema de medicina alternativa
de no sé qué. Es un tema que a nivel mundial está diciendo los organismos que promueven estos antibióticos. Entonces, por favor, prestemos atención a esto. Prestemos atención, es complicadísimo, ¿sí? Se está diciendo que muchos centros de salud tienen tal carga bacterial y viral que si vos los explotaras, los incendiaras, no matas todos los virus que hay ahí adentro, ¿sí? Es un problema muy, muy complicado, muy, muy complicado y lo causamos nosotros mismos. No prestando atención y queriendo hacer todo fácil con una pastillita, todo fácil, con yendo al supermercado y comiendo lo primero que queremos, todo fácil con la pantallita, todo fácil con no sé qué. No se puede vivir así, porque se vive mal. Se vive mal. Y después cuando pasa lo peor, nos quejamos todos y nos alarmamos un montón. Y qué terrible, que no puede ser, que qué sé yo, mira, este médico me dio un antibiótico y me mató y qué sé yo, o salió todo mal la operación y queremos hacerle un juicio de mala praxis a no sé qué. Cuando dense cuenta que todos los actores en todo este sistema eh, en su mayoría son víctimas, ni hablar los médicos, ¿sí? Me cuesta mucho pensar que hay un médico recetando antibióticos para matar gente. No es esa la intención. Y como es la cara visible, mucha gente se reenoja después con los médicos, con esto, con el otro. Pero bueno, el médico está haciendo su trabajo lo mejor que puede, de lo que también ha sido formado y desde todos los protocolos que el sistema le dictamina para que no le hagan un juicio de mala praxis o un montón de cosas. Y así, sí, eso se puede ver en un montón de escenarios. Entonces, es importante que nos hagamos responsables de lo que estamos haciendo y de ver cómo cuidarnos a nosotros mismos, a los seres queridos de la mejor manera posible, no poniéndonos muy cerrados ni muy estrictos con nada, no escribiéndonos a nada, sino viendo en cada momento a ver cómo es, qué sería lo mejor. Y si tienen una neumonía, por favor, tómense un antibiótico. No jueguen con fuego, ¿no? Este es importante, pero usar esa medicina para lo que sirve, ¿sí? Porque realmente el tema de cómo la medicina occidental ha alargado la vida y ha permitido un montón de cosas, muchos de nosotros no estaríamos vivos sin esa medicina. Aquí presente yo, les acabo de decir, tuve peritonitis. Con plantas no se arreglaba, gente. Sí, necesité un cirujano, necesité un montón de antibióticos, necesité todo eso para estar acá hablando con ustedes, ¿sí? Y el 50% de las personas que ustedes conocen no estarían vivas sin eso, ¿sí? Eso no quiere decir que te tengas que tomar un antibiótico una vez por mes. Quiere decir nada más que cuando es necesario usarlo, como un montón de otras cosas que hay, que son maravillosas en su justo uso, ¿sí? Y han sido grandes avances de la medicina, de la salud y de la tecnología. Lo mismo con el aparatito este, ¿no? O este, usarlo para lo que sirve, ¿sí? No vivir esclavo de estas cosas. También eso es nutrirnos, ¿no? O sea, con qué miramos, qué uso hacemos de la tecnología, con qué nos nutrimos visualmente, auditivamente. Puede ser súper dañino lo que entra a través de las pantallas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso también es nutrición desde mi punto de vista. Entonces hay que estar atento, lo mismo lo que leemos o lo que sea, ¿no? El noticiero no creo que sea muy nutrición.
¿sí? Y con esto otra vez no estoy diciendo que no hay que mirar el noticiero y no saber nada que pasa. Hay una justa medida y no sabe, o sea, no sé cuál es para cada uno. Para algunos será nada, para algunos será leer el diario y no el noticiero, para algunos será ver el noticiero una vez por semana, no sé. Solo ustedes lo saben y lo pueden juzgar, y eso es lo importante. Eso es lo importante, que nos demos cuenta cómo hacer para sentirnos mejor, qué es lo sano y qué es lo insano. Bueno, chicas, les agradezco un montón por haber venido hoy. Me fue muy lindo encontrarme con ustedes hoy. Espero que les haya servido y a todas las personas que después lo vean, que siempre después recibo mensajitos muy lindos de que lo usaron. Así que ese era el objetivo. Y el próximo taller va a ser sobre movimiento, ¿sí? Donde vamos a ver un poco qué es lo sano y qué es lo insano en relación al movimiento, para entender cómo podemos hacer un montón de actividades de movimiento, ninguna en particular, pero cuáles son los fundamentos para darnos cuenta cómo hacer del movimiento algo que nos haga bien. ¿Sí? Les mando un abrazo grande. Gracias, Maru. Muy buena la charla. Me sirvió un montón. Gracias. Qué bueno, Chao. me alegro. Nos Chao, vemos chao a pronto. todas. Chao, Nos vemos. Chao, Maru, gracias. Buen fin de para todas. chao. Chao. Gracias.